Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones. Uno de ustedes van a venir personas cuando este ministerio crezca, ¿okay? Van a venir donde nosotros. A cada uno de nosotros nos van a hacer preguntas. Y nosotros tenemos que saber qué contestar. Tenemos que estar preparados para nosotros contestar. ¿Okay? Porque nosotros somos los líderes y se van a apoyar en nosotros. ¿Okay? Cada uno de nosotros nos vamos a apoyar en nosotros. Porque el liderazgo no se va a la congregación a llorar cuando tienen los problemas. El liderazgo nos apoyamos unos con otros. Pero la congregación viene a donde el liderazgo cuando tiene sus problemas y nosotros tenemos que apoyarlo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que saber la palabra para poder contestar, para saber hablar con sabiduría, para el bien decir, que eso es bendecir. Así es que nosotros tenemos que hacer. Amén. El segundo punto de la característica de un líder es ser alguien con quien se pueda contar. Los líderes sabemos que tenemos hijos, casa, tenemos trabajo, tenemos nietos, hay algunos que tienen sus nietos, todo. Pero nosotros tenemos que saber que estamos empezando un ministerio y por el cual nosotros tenemos que dejar muchas cosas al lado porque nosotros vamos sirviendo a Dios. Y acuérdense que Dios dijo, el que me sirve a mí tiene que dejar el mundo, no puede estar en el mundo y puede estar sirviéndole a Dios. No se le puede estar adorando a dos dioses a la misma vez. ¿Okay? Yes. El camino de Dios es angosto. Dice, perderás tu vida, pero la perderás aquí en la tierra, pero la ganarás en el cielo. Entonces, por eso recuérdense que el diablo tiene la tercera parte de la tierra. Es decir, a nosotros los cristianos nada más tenemos un caminito angosto por el cual tenemos que caminar. Y nos vamos a caer porque somos humanos. Hasta Jesús en su momento pidió misericordia. Hasta Jesús lloró. Hasta Jesús le pidió a su Padre que quitara esa copa. Es decir, porque Él estaba aquí como hombre. Jesús le dio hambre, le dio sueño, le dio cansancio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él era semejante a nosotros. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Porque nosotros no estamos ni cerca de lo que Él era. Tenemos que saber que hay muchas cosas que tenemos que dejar. Porque el ministerio nos va a requerir estar aquí. La tercera característica es edificar a otros. Nosotros tenemos que edificar. Y dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. ¿Okay? Es decir, es necesario comer, es necesario dormir. Son cosas necesarias, porque si tú no comes te mueres, si tú no duermes tú te mueres, tú dejas de existir en la tierra. Entonces dice Efesios, dice la palabra, ¿okay?, que buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, nosotros ya no podemos estar hablando como hablábamos antes. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Vocabulario. Nuestro vocabulario. Yes. En estos días yo dije algo y José me corrigió. Porque a veces uno en la carne, uno se molesta. Okay. Y eso a mí me quedó en la cabeza. Porque José me dijo, no es porque la persona no se merezca lo que tú hayas dicho, sino es por ti, para que tú no cojas condenación. Y eso me llegó. Y eso yo lo pensé después. Okay. Y después que yo estaba leyendo esto, que el Señor me dio esta palabra y yo me puse a buscar la característica, yo dije, es verdad lo que me dijo José. Entonces nosotros tenemos que nosotros mismos levantarnos. Y cuando escuchemos, porque sí, nos vamos a caer, van a haber momentos que nosotros mismos vamos a estar en el piso, pero nosotros mismos tenemos que llamarlo. El día que tengamos un día malo, nosotros los llamamos. Ora por mí, me está pasando esto. ¿Por qué? Para que el enemigo no se apodere de nosotros. Para que el enemigo
sepa que habemos un ejército peleando. Porque cuando uno esté caído, el otro tiene que levantarse. ¿Y cómo se levanta? Con lo que estamos ahí. Ustedes son mis escuderos. Yo soy el escudero de ustedes. Cada uno de nosotros somos escuderos del otro. ¿Okay? Yo sé que a veces en los ministerios, en los grupos, uno se identifica más con el otro. Yo lo entiendo eso. Entonces, nos identificamos, pero cuando haya que orar, vamos a orar en grupo, se manda un texto, vamos a orar, está pasando esto, estoy en el hospital, tengo un hijo aquí, mi hijo le está pasando esto, a orar, ¿okay? Exactamente. Eso es lo que se llama edificar a otros, tenemos que decir las cosas, hablar bien, ¿okay? Acuérdense, la boca tiene el poder de bendecir y de maldecir. Los judíos no maldicen su generación. Los judíos no maldicen a sus hijos. No. Se muerden la lengua, se sacan sangre. Cuando ellos tan siquiera lo piensan en maldecir sus hijos, ellos se muerden la lengua y se sacan sangre. ¿Por qué? Porque la lengua tiene el poder de maldecir y de bendecir. ¿Okay? Hasta Jesús maldijo. Acuérdense que Jesús, cuando iba caminando, que tenía hambre, fue a la planta de higo que estaba frondosa, pero no tenía higo. Y en Jesús la maldijo, porque en esos momentos Jesús tenía hambre y él quería comer algo de la planta. Y él maldijo la planta, y la planta al otro día se secó. Y vino uno de sus discípulos y le dijo, maestro, se secó. ¿Por qué? Porque Jesús la maldijo. Porque la boca tiene un poder que las personas, si supiéramos el poder que tiene la lengua, nos calláramos. ¿Okay? Y especialmente con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra generación, con nuestros padres, que quizás a veces no han sido los mejores padres, pero padre no se nace sabiendo, se aprende en el camino. Y tenemos que aprender a bendecir y tenemos que aprender a edificarnos con la palabra. Y cuando tengamos ese coraje, cuando tengamos esa ira, sentarnos, respirar, llamarnos unos con otros para que el Señor nos dé aliento y podamos orar. Y se nos pase eso para que el Señor no nos caiga condenación a nosotros mismos. Porque cuando nos cae la condenación a nosotros mismos, se queda por años. Viene de generación en generación en generación. Y las maldiciones generacionales, hay que luchar mucho para poderla arrancar y romperla, porque no se rompen tan fácil. Y nosotros los latinos, lamentablemente, venimos con muchas maldiciones generacionales de nuestros ancestros. Porque no han maldecido. Las mujeres, yo no sé en su país, pero en el país de nosotros, las mamás muchas veces maldicen sus hijos. Ese muchacho de tal, ese hijo de tal, eso es maldecir a sus hijos. Y tenemos muchas maldiciones en nuestras generaciones que vienen por años, vienen los divorcios, las separaciones, los hijos en la calle, las muertes inesperadas, y esas son maldiciones generacionales que vienen y se arrastran cada generación. Y si no hay una generación que la para, si nosotros, si cada uno no nos paramos en la brecha para orar por nuestra generación, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos y por los hijos de los hijos de nuestros hijos, por lo menos, okay, para pararla, que ya no haya más divorcio, no haya más separación, ya no haya más hijos en la calle, no haya las drogas, que no entre a nosotros, que no entre a ninguna parte, pero sobre todo a nosotros. Okay. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos ese poder en la boca, de nosotros bendecir, que significa bendecir a nuestros hijos, a nuestra generación, bendecir a las personas, a nuestros vecinos, bendecir al mundo. ¿Okay? Y cuando nosotros entendamos esas cosas, el Señor nos va a bendecir y vamos a ver el fruto, porque a veces no se ve en el tiempo que uno quiere, pero se ve. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. A veces hay personas que dicen, yo escuché a un cristiano que lo llevaron una vez a Don Francisco, argentino ese muchacho, y él y su mamá era cristiana, toda la vida su mamá era cristiana, y él oraba, y la mamá oraba y oraba, y él tenía una banda de música, ¿okay? Y él estaba en el mundo, y la mamá orando,
y fue a Colombia a comprar unos aparatos de la música, unos instrumentos. ¿Y qué pasa? Él se soñó que iba a tener problemas, que lo iban a matar. Y cuando llegó a comprar los instrumentos, los secuestraron. ¿Sí? Y ahí él se acordó que su mamá oraba por él. Y ahí el Señor le habló. Y ahora es uno de los cristianos más grandes que hay. El muchacho me parece que es argentino. ¿Sí? Y él dijo que las oraciones de las madres llegan. Es Llegan, tremendo. aunque sea, y él tiene, para esos tiempos, ya tenía sus 30 y tantos años, no era que era joven, pero llegó en su momento. El Señor lo estaba protegiendo por todas las oraciones que su mamá había hecho a través de todos los años. Entonces tenemos que aprender eso. Otra característica de los líderes es enseñar cosas buenas. Tenemos que modelar lo que predicamos. Ya nosotros no podemos estar en la calle como nosotros estábamos antes, porque ya nosotros somos un ministerio y las personas nos van a ver como tal. Y como ministerio nos van a empezar a conocer. Nosotros muchas veces no vamos a conocer a las personas, pero muchas personas nos van a conocer a nosotros. ¿Okay? Hay una nube de testigos que nos están mirando. Exacto. Y parece que nadie nos ve, pero entonces tenemos que enseñar buenas cosas. ¿Y cómo nosotros enseñamos buenas cosas? Con nuestro comportamiento. ¿Okay? Enseñando a los hijos, mostrándoles a ellos con nuestro comportamiento en la calle, cómo nos vestimos. Ya nosotras, por más bien que nos veamos, ya nosotros no podemos andar con cierta ropa. ¿Por qué? Porque a nosotras somos madres, esposas, tenemos un ministerio, le servimos al Señor. ¿Okay? Y podemos andar linda, podemos andar bonita, claro que sí, pero tenemos que andar con cierto respeto, porque tenemos que enseñar cosas buenas. Tenemos que modelar lo que predicamos. No podemos venir al ministerio a predicar y después en la calle empezar a hacer otras cosas. Tenemos que ver y velar a los sitios donde nosotros frecuentamos. ¿Okay? Pero sí, en la familia nos reunimos para que ellos vean nuestro comportamiento y ellos vean el cambio que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo. El cambio que nosotros tenemos a través de Dios, Cristo nuestro Señor. Entonces, con ese comportamiento podemos atraerlos a ellos, a Cristo, a los pies de Cristo. Entonces, tenemos que enseñar cosas buenas. Okay. Otra de las características, y está en Corintios, 1 Corintios 4, 10, 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Es decir, nosotros vamos a trabajar aquí en este ministerio, el cual estamos trabajando, pero nosotros no vamos a buscar el bien de nosotros. No. Nosotros vamos a buscar el bien del ministerio. Nosotros vamos a buscar el bien de la comunidad a lo cual nosotros nos estamos comprometiendo con el Señor. Amén. Para trabajar. Yeah. Como me estaba diciendo José ayer, no te quiero ver con un Ferrari en tal tiempo. Okay. Si tú vas a tener un buen carro, es que tú te lo ganaste trabajando, no por el dinero del ministerio. Amén. Okay. Exactamente. No vamos a coger porque no vamos Amén. a buscar el bien del otro, de nosotros, de nuestro propio bien. Nosotros vamos a buscar, dice Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Nosotros estamos en este ministerio para nosotros bendecir, ¿okay?, a las personas que vengan con necesidad. Por eso se llama nuestro ministerio Restaurando Almas. Nosotros vamos a restaurar almas para el Espíritu Santo, para Jesús, para traerlo a los pies de Cristo. Pero también, con lo que se recaude aquí, con los fondos, nosotros vamos a bendecir almas también. Nosotros vamos a ayudar. Eso no va a ser para el bien de nosotros. Por eso tenemos un régimen, tenemos presidente, vicepresidenta, tenemos el board, que son los que nos controlan, ¿okay? Y siempre tomando decisiones conjuntamente, para el bien de la comunidad, para el bien de la congregación. ¿Okay? También tenemos a Lucas 14:11, donde dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Es decir, nosotros estamos trabajando en este ministerio. No es para nosotros vanagloriarme de nosotros mismos, no. Porque cuando nosotros nos enaltezamos, algo hace, el Señor nos va a bajar Hasta abajo. y nos tira al piso. Abajo. Exacto. Tenemos que estar humildes para que el Señor sea que se encargue de enaltecernos a nosotros. Aleluya. No nosotros mismos estar enalteciéndonos a nosotros Amén. mismos. ¿Ok? No. No tenemos que salir por ahí tampoco a pregonar cosas que no debemos. No tenemos que difamar a nadie. ¿Ok? Yo hablé con alguien estos días y me dijo, Andrea, yo no he escuchado nada que tú has dicho, porque nosotros no tenemos que decir nada. Amén. Amén. Así es. Nosotros tenemos que seguir lo que el corazón Dios nos ha puesto en El nuestro llamado corazón. del Señor. El llamado que el Señor nos dio a nosotros. No queremos Amén. opacar a nadie, no podemos enseñar a los ojos de nadie, porque el Señor va a enseñarle a cada uno a su tiempo. Le va a abrir los Amén. ojos a su tiempo. En su momento, el Señor va a abrir los ojos. Pero es en el tiempo de Él, no es en el tiempo de nosotros. Porque si nosotros estamos hablando, si nosotros estamos maldiciendo, eso nos va a venir a nosotros. Es como un boomerang. Va Y viene, y en el momento que menos esperamos, vuelve. vuelve a nosotros. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice, con la vara que mide, Con esa misma nos van a medir. van a venir tiempos malos, dice el Señor. El Señor me habló ayer y yo estaba bien, Señor, estamos haciendo lo correcto, Señor, estamos en los caminos tuyos, Señor. Sí, van a venir tiempos difíciles, van a venir críticas, van a venir desafíos, van a venir, el diablo te va a recordar las cosas malas que tú has hecho, porque no somos santos. Antes de venir a los pies de Cristo, éramos otra persona. Pero después que venimos a los pies de Cristo, se deja el mundo. Y ya, el Señor nos perdona lo que nos tenemos que regresar. Como el Señor le hizo a María Magdalena. Ok, pecaste, tú eres una prostituta. La lavó de sus pecados, pero le dijo, no peques más. Van a venir esos momentos que el diablo te va a venir, te va a decir, pero tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa, pero tú te acuerdas de esto, porque tú te acuerdas de aquello, porque a veces sí. No se crea, a mí me da miedo, porque a veces uno dice, ay, pero yo hice esto tal tiempo, y yo en tal tiempo hice aquello, y esto, no cosas que maté, ni que robé, ni que hice esto, pero cosas del mundo, que uno se va aquí, que uno se va allí, que uno hace esto, que uno hace aquello. Y el Señor me habló y me dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy Amén. a proteger. Cuando vengan esos tiempos, el Señor nos va a levantar. El Señor va a estar con nosotros. El Señor va a callar la boca. La profeta me llamó y me dijo, no se han formado armas para destruirte, porque el Señor las ha deshecho todas. Aleluya. Amén. En contra de nosotros. Exactamente. No hay armas forjadas en contra de nosotros. Entonces van a venir todas esas cosas, van a venir todos esos ataques de que tú hiciste tal cosa, que tú estuviste en la calle. Eso no tiene que ver. Ya el Señor nos lavó. Sí. Amén. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, no renuncia a todo eso. Y ahora Exactamente. empieza una vida nueva. Exactamente. Entonces, el Señor nos dijo, no, sigan adelante. Van a venir todo eso. El diablo va a venir por aquí, a estarte diciendo, el otro va a venir por aquí. Pero cuando uno de nosotros nos callamos, el otro nos va a levantar. Amén. Así será. La falta de perdón es muy importante también. Perdonar, a veces a la familia tenemos que nos han hecho esto, aquello. Y uno se acuerda porque uno es un ser humano. Uno dice, no, pero esta, no me olvido. Justo estaba hablando eso con mi hija más chica esta semana. Mami, pero esto, mami, ¿cómo vos te puedes olvidar lo que te han hecho? Digo, no importa. Y eso yo se he enseñado a ellos. Falta de perdón es lo peor que puede haber en la persona. Exactamente. Sí. Tenemos que perdonar. Perdonar. Tenemos que perdonar. Tratar de hacer las paces. Se hacen las paces y la persona la acepta, pero ya no está de parte de nosotros. Ya nuestro corazón está limpio, ya nosotros hicimos las paces. Si la persona lo quiere aceptar, lo acepta. Si la persona no lo quiere aceptar, no lo
acepta, pero ya no está de parte de nosotros. Ya Dios y esa persona son las que tienen ya que hacer esas cuentas. No somos nosotros. No somos nosotros. Por eso tenemos que hablar de humildad. Tenemos que andar con humildad. Tenemos que andar con... Sabemos que ya somos hijos de Dios y que no somos perfectos. Claro que no somos perfectos, pero vamos a tratar cada día de perfeccionarnos un poquito más. Cada día que caminamos vamos perfeccionando y vamos aprendiendo. Exactamente, exactamente. Yo digo, tengo 77 años, pero nunca termino de aprender. Siempre. Y yo ahora estoy dispuesta a aprender más. Porque he vivido muchas experiencias y me han hecho mucho bien. Pero todavía, hasta el día que yo me vaya, Nada. Su rectitud estaba por encima de todo. Inclusive hasta cuando su esposa le dijo que tenía que maldecir a su Señor, él se paró y le dijo no, porque el Señor me bendijo. Y si lo bueno me bendijo y yo estaba agradecido porque en la enfermedad yo lo voy a maldecir. Okay. Su rectitud estaba por encima de todo y de todos. Okay. Tercera característica de Job, era temeroso de Dios. Eso es lo más grande. Yo soy una persona que cuando yo pienso hacer algo, yo pienso en Dios. Yo digo, Dios mío, eso está bien con Dios, porque yo le tengo temor a Dios. Y yo digo, y si yo hago esto, miedo, es temor, respeto. Eso es miedo, eso es temeroso. El temor viene desde el miedo. Temeroso, tener temor. Yo soy temerosa de Dios, porque yo digo, Señor, y si yo le hago esto a esta persona ahora, porque yo tengo este poder, ¿y qué pasará si en 5 o 10 años tú me tiras al piso y yo voy a estar? Yo le tengo temor a Dios porque Dios trabaja y Dios no duerme y Dios está con nosotros todos los días, 24 horas. Así es. Entonces no podemos hacer cosas porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hay que tener temor de Dios. Okay. Y Job le temía al Señor. Era un hombre temeroso de Dios. Y la cuarta característica que dice la Biblia de Job era apartado del mal. Job era una persona apartada del mal. Es decir, lo que el mundo tenía, a Job no le interesaba. Okay. Aún sus hijos tomaban. Dice la Biblia que sus hijos tomaban. Y cuando sus hijos tomaban, okay, él iba y hacía holocausto al otro día. Él le hacía ofrecimiento a Dios por sus hijos, por el pecado de sus hijos. Okay. Él hacía sacrificio al Señor. Okay. Así que acuérdense que aunque nosotros estemos con Dios, aunque nosotros estemos trabajando, van a venir problemas con los hijos. Reprendemos al diablo, siempre vamos a estar orando que el Señor lo proteja, pero sí van a venir ataques. Y muchos ataques. Tenemos que estar preparados para recibir esos ataques, porque nos vamos a caer, pero el Señor nos va a levantar. Okay. Y cada uno de nosotros nos tenemos que levantar con cada uno. Porque mire, Job lo tiró al piso, Job lo enfermaron, le dio lepra, le quitaron sus pies, le quitaron sus hijos. Es lo más grande que puede tener un ser humano, sus hijos. Okay. Cuando yo pienso que algo me le puede pasar a mis hijos, sin que estén todos acostados y yo nada más de pensarlo, hasta lloro. Imagínate que ese señor tenía sus 10 hijos y todos se lo mataron una misma día. Okay. Entonces, y era una persona como el Señor se vanagloriaba de él, cómo lo adoraba, cómo lo veneraba, cómo le servía. Okay. Entonces, tenemos que tratar de tener las características de Job, okay, de apartarnos del mal, de ser temeroso de Dios, de ser personas rectas y personas perfectas. Estamos lejos de ser perfectos, pero muy lejos, pero por lo menos tratar de semejarnos un poquito al Señor. Y permiso, lo que está diciendo del temor, algo que a mí me enseñaron mis padres, yo le enseñé a mis hijos y ellos ahora a mis nietos. Yo les digo, ¿ustedes creen que el Señor no está cerca de ustedes? Él es el huésped invisible
de nuestros actos y de nuestras conversaciones. Nosotros estamos hablando algo y decimos, ay, bueno, pero no hay ningún hermano cerca o estoy lejos de la iglesia o algo así. Pero el Señor es el huésped invisible que del día que Él nos eligió para que seamos su hijo, Él está ahí invisible viendo qué pasa en cada uno de nosotros, cómo actuamos. Y yo le decía a mis hijos siempre, allá arriba hay un report card. Y cada día Él anota lo que cada acto de nosotros, cada cosa que sale de nuestra boca. Yo misma a veces digo cosas que, ay Señor, perdóname, y no puedo estar tranquila hasta que no me voy y me tiro y hasta me pongo a llorar, diciéndole, Señor, Señor, por favor, perdóname, Señor, y hago así, sana mi lengua, mis oídos, mis ojos, mi boca, las palabras que van a salir. Porque uno está en la tentación del enemigo. Acuérdate que en el Getsemaní el Señor estaba orando y ahí vino Satanás. A tentarlo, sí. Eso tenemos, por eso tenemos que apartarnos, por eso tenemos que apartarnos del mal. Y con esta, la profeta me mandó ayer un mensaje anoche, como a las 11 y pico de la noche. Con esto voy a cerrar el servicio. Donde dice, me mandó un mensaje especialmente, me dice, de Josué 1:9. Me dice que el Señor me manda a decir que tenga valor y que tenga firmeza. Amén. ¿Okay? Me dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, dice Jehová, Dios, estaré siempre contigo. Amén. Recobrar firmeza. Eso fue un mensaje que recibí de la profeta anoche a las 11 de la noche. Yo no había hablado con ella, yo no tenía comunicación con ella. Ella me mandó ese mensaje anoche por WhatsApp. Me lo mandó hablado, no me lo escribió ni nada, me lo mandó hablado. Es decir, y yo dije, Dios mío, con esto voy a cerrar el servicio. Okay. Tener valor y firmeza, es decir, ya nosotros salimos, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ya nosotros dimos el paso, okay, hacia adelante. Okay. Ahora lo que tenemos que tener es valor y firmeza. Y dice el Señor, no tengas miedo, no te desanimes, no desmayes, porque yo, dice Dios, Jesús, Jehová, estaré siempre contigo. Amén, así es. Y recobrar firmeza. Y nosotros le contestamos y todo lo podemos En Cristo que que nos fortalece. Amén. Amén. Amén.